Muy buenas tardes. En esta exposición seguiremos con la continuación de los temas anteriores, en donde hablaremos sobre otros instrumentos de control que faltaron. Primero tenemos el diagrama de Pareto y la estratificación. El diagrama de Pareto es una gráfica que organiza valores, los cuales están separados por barras y organizados de mayor a menor, de izquierda a derecha respectivamente. Esta gráfica permite asignar un orden de prioridades para la toma de decisiones de una organización y determinar cuáles son los problemas más graves que se deben resolver primero. Su finalidad es hacer visibles los problemas reales que están afectando el alcance de los objetivos de la empresa y reducir las pérdidas que ésta posee. Además, permite evaluar previamente cuáles son las necesidades del público objetivo y cómo satisfacerlas con nuestro producto o servicio, logrando también el objetivo de la mercadotecnia. ¿Cómo surgió el diagrama de Pareto? Fue anunciado por primera vez por el ingeniero, sociólogo, economista y filósofo italiano Vilfredo Pareto. Mediante su estudio sobre la división de la riqueza en Italia en aquella época, llegó a la conclusión de que el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de la población, y el otro 20% de riqueza estaba en el 80% restante. ¿Cómo funciona el principio de Pareto? Representa la regla 80-20, es decir, que en la mayoría de las situaciones el 80% de las consecuencias son debido al 20% de las acciones, o el 80% de los defectos de un producto se debe al 20% de las causas. En otras palabras, podemos decir que aunque muchos factores contribuyan a una causa, son pocos los responsables de dicho resultado. A pesar de que la relación no siempre es exacta, normalmente sí se cumple el principio de Pareto, y es la base de este diagrama. ¿En qué áreas es posible aplicarlo en una empresa? Pues el diagrama de Pareto se puede aplicar en todas las áreas de la empresa de forma similar. Luego tenemos la estratificación. La estratificación no es solo una técnica, sino una herramienta de calidad esencial y consiste en dividir un conjunto de datos sobre un proceso, producto o servicio, en subgrupos más pequeños y homogéneos, denominados estratos. Este método se utiliza frecuentemente en el control estadístico de calidad. La segmentación se realiza considerando una o más variables o factores de clasificación como el tiempo, los recursos, los materiales y los clientes. Estos factores, por ejemplo, podrían incluir el turno laboral, el tipo de máquina, el proveedor de materiales o la ubicación geográfica de los clientes. De esta forma, la estratificación consigue aislar el efecto de cada uno de los factores de clasificación sobre los datos para estudiar su profundidad y su influencia. Ahora tenemos la hoja de verificación. ¿Qué es una hoja de verificación y para qué sirve? Una hoja de verificación es un documento que permite realizar un seguimiento sistemático y ordenado de tareas, procesos o inspecciones. Su objetivo principal es asegurar que todas las actividades se realicen de manera correcta y completa, minimizando errores y riesgos. Esta herramienta es especialmente útil en entornos laborales donde la precisión y la seguridad laboral son fundamentales. ¿Cómo hacer una hoja de verificación? Crear una hoja de verificación efectiva requiere de un enfoque cuidadoso y detallado. Primero se tiene que identificar el objetivo, que es definir claramente el propósito de la lista de chequeo. Como segundo punto, diseña el formato, que decide el formato de tu lista. Puede ser una lista de preguntas simples, una tabla o incluso un formulario digital. 3. Agrega instrucciones claras. Asegúrate que la lista cuente con instrucciones concisas y fáciles de entender para que cada operador pueda completarla de forma rápida y sin omitir ningún campo. Y por último comienza con una muestra pequeña. Si es la primera vez que implementas la hoja de chequeo, procura comenzar probándola en una etapa puntual de un macroproceso. Ahora hablaremos de los diagramas de control. Es un diagrama que muestra los valores producto de la medición de una característica de calidad, ubicados en una serie cronológica. En él establecemos una línea central o valor nominal que suele ser el objetivo del proceso o el promedio histórico, junto a uno o más límites de control, tanto superior como inferior.
usados para determinar cuándo es necesario analizar una eventualidad. El diagrama de control tiene tres beneficios principales, los cuales son analizar el proceso, controlar el proceso y mejorar el proceso. Hay también tipos de gráficos de control, como son los gráficos de control por variables, en los cuales se mide una variable continua, como el peso, la pulgada, la temperatura, etc. Y la otra gráfica de control por atributos. Se usa una característica de calidad basada en atributos como el cumplimiento con respecto a una especificación. Lo hacemos con variables discretas. Ahora pasaremos a las estrategias para mejorar la calidad. Tenemos primero a la planeación estratégica. La planeación estratégica permite definir la visión, misión, valores y objetivos de la empresa, por lo que es considerada un recurso clave para impulsar el crecimiento de la organización a corto, mediano y largo plazo. En el ámbito del liderazgo empresarial, contar con una eficiente planeación estratégica facilita la toma de decisiones oportunas en momentos de crisis, sin perder de vista las metas de la organización. De la misma forma, la planeación estratégica señala la dirección hacia la que deben orientarse los esfuerzos para materializar los objetivos propuestos y reducir el margen de improvisación. La planeación estratégica tiene diferentes etapas, las cuales son el diagnóstico actual, identidad organizacional, el análisis del entorno, los objetivos estratégicos, el plan de acción operativo a seguir y el seguimiento. Ahora tenemos la resistencia al cambio. ¿Cómo podemos disminuir la resistencia al cambio? La resistencia al cambio es un mecanismo de defensa que se promueve a través del miedo. Ante el temor de perder lo que tengo, me retraigo, me aparto, me alejo e intento pasar desapercibido para no perder lo que de algún modo ya he ganado. De inicio, los directivos piensan que la gente se va a resistir al cambio. Esto puede provocar que un nuevo proyecto se presente, no como una mejora en su vida, sino como un atentado a sus costumbres, creando un desinterés natural. En el fondo, las personas presentan resistencia al cambio ante todo aquello que atente contra su modo habitual de trabajar. Si ven los cambios como atentado ante sus costumbres, es normal que se resistan. Para asaltar la resistencia al cambio, lo primero es promover la participación de las personas en las decisiones previas al cambio. Esto les permitirá notar esa necesidad de transformación que demanda la empresa. Con esto la gente se sentirá con la libertad de aportar ideas y encontrar soluciones. Si los colaboradores han contribuido a la propuesta de solución y se sienten escuchados, será más fácil adoptar el cambio. Uno de los errores más comunes en las empresas es que el cambio viene propuesto por la alta dirección, quien por su labor observa con mayor claridad el futuro. Ahora hablaremos de la estrategia y etapas que debe seguir para que se dé. Estrategias y sus etapas. Una estrategia organizacional es un plan que determina cómo una empresa utilizará sus recursos para apoyar la infraestructura, la producción, la comercialización y otras actividades comerciales. Y se necesitan 5 etapas. Primero, establecimiento de metas. Su propósito es aclarar la visión del negocio. Esta etapa consiste en identificar 3 facetas. En primer lugar, definir los objetivos a corto y largo plazo. En segundo lugar, identificar el proceso de cómo lograr objetivos. Por último, personalizar el proceso de acuerdo a nuestro personal. Dar a cada integrante una tarea con la que pueda tener éxito. Como segundo tenemos el análisis, que es una etapa clave porque la información obtenida en esta etapa configurará las 2 etapas siguientes. Así se recopila información y datos relevantes para lograr tu visión. Como tercera etapa tenemos la formulación de la estrategia. Aquí se tiene que revisar la información obtenida del análisis, determinar qué recursos tiene el negocio actualmente que puedan ayudar a alcanzar las metas y objetivos definidos y identificar cuál área es la que debe buscar recursos externos. Luego tenemos la implementación de la estrategia. Esta es la etapa de acción del proceso de gestión estratégica. Si la estrategia general no funciona con la estructura actual de negocio, se debe instalar una nueva estructura al comienzo de esta etapa. Todos dentro de la organización deben estar claros de sus responsabilidades y deberes. Y como esto encaja con la meta general, además todos los recursos o fondos para la empresa deben estar garantizados en este momento. Una vez que el financiamiento esté en su lugar y los empleados están listos, se ejecuta el plan. Y por último, la quinta etapa es
evaluación y control. Aquí se incluyen mediciones del desempeño, revisión consistente de asuntos internos y externos y acciones correctivas cuando sea necesario. Ahora hablaremos de los requisitos para un cambio exitoso. Hay 8 etapas consecutivas y necesarias para lograr el éxito en la gestión del cambio. Etapa 1. Establecer el sentido de urgencia. Esto quiere decir que toda la empresa lo debe tener como algo necesario. Etapa 2. Formar una coalición poderosa que guíe. Convencer a la gente de que el cambio es necesario. Implica a menudo un fuerte liderazgo y soporte por parte de gente clave dentro de la organización. Fase 3. Crear una visión. Al empezar a pensar en un cambio, probablemente habrá muchas grandes ideas y soluciones dando vueltas. Vincule esos conceptos con una visión general que la gente pueda entender y recordar fácilmente para que quede más claro el fin a obtener. Fase 4. Comunicar la visión. Debe comunicarla frecuentemente y con fuerza e incluirla dentro de todo lo que se haga. Es necesario hablar de la visión cada vez que se pueda para mantenerla fresca en la mente de todos. Fase 5. Elimina obstáculos. Al poner en marcha la estructura para el cambio, se debe comprobar constantemente las barreras que existan y pasar a eliminar los obstáculos encontrados en el camino. Esto será porque puede haber aún gente que se resiste al cambio. Fase 6. Asegúrese de resultados a corto plazo. Esto quiere decir que darle a la empresa el sabor de la victoria en una fase temprana del proceso de cambio. Esto ayuda a que la gente sienta que sí está funcionando. Fase 7. Construya sobre el cambio. Aquí debemos ir modificando sobre la marcha para que el cambio se dé internamente y no solo superficialmente. Fase 8. Institucionalizar los nuevos enfoques. Para lograr que cualquier cambio quede arraigado, ese debe formar parte del núcleo de la organización. Ahora hablaremos de trabajo en equipo y círculos de calidad. Identificación personal de los trabajadores con la empresa. También lo podemos llamar como el sentido de pertenencia, el cual es el sentimiento o conciencia de formar parte de un grupo. En función de cuántos rasgos compartamos con los miembros de un determinado grupo, más probable es que nos identifiquemos con el mismo, viendo que estas características como formas de formar parte de algo más grande. En el ámbito laboral, cada vez son más las empresas que se preocupan por fomentar la motivación de sus trabajadores, ya que ello conllevará un mayor rendimiento para la empresa. En ese sentido, las empresas deben detectar las necesidades e intereses de sus trabajadores para diseñar un entorno laboral satisfactorio. ¿Y cómo se promueve el sentido de pertenencia? Con una comunicación abierta y transparente, con reconocimiento y recompensas, con desarrollo profesional, con la participación en la toma de decisiones, la cultura de equipo y colaboración y una flexibilidad laboral. Ahora mencionaremos los incentivos motivacionales. Son aquellos que se propone estimular o inducir a los trabajadores a observar una conducta determinada que generalmente va encaminada directa o indirectamente a conseguir los objetivos de más calidad, más cantidad, menos coste y mayor satisfacción. De este modo se pueden ofrecer incentivos al el incremento de la producción, siempre que no descienda la calidad, a la asiduidad y puntualidad, premiándola, al ahorro en materias primas, etc. Y estos tienen ventajas, tales como enfocar los esfuerzos de los empleados en metas específicas de desempeño. Los pagos de incentivos son costos variables que se alcanzan con el logro de los resultados. La compensación de incentivos se relaciona directamente con el desempeño de operación. Esto quiere decir que si se alcanzan, se pagan. Si no, no. Los incentivos impulsan el trabajo en equipo cuando los pagos a las personas se basan en los resultados del equipo. Los incentivos pueden ser dándote una cantidad de dinero, mejorando las condiciones de tu trabajo o dando una promoción del mismo. Ahora veamos perspectivas de crecimiento de la empresa a cumplir las metas programadas. Esta perspectiva permite analizar la manera de crear una estructura sólida que garantice resultados a largo plazo, que al fin de cuentas es el objetivo de la organización al aplicar todo el proceso de planeación. Esto es indispensable ya que puedes tener aprovechamiento de nuevas oportunidades de mercado, expansión de tus productos o servicios a otros territorios, respuesta a las demandas de tu mercado, aumento de la participación en el mercado y capitalización de tu marca, estímulo a la innovación para diferenciarte de tus competidores. Ahora pasaremos al siguiente tema, competitividad.
Podemos definirla como la capacidad de una empresa para crear e implementar estrategias competitivas y mantener o aumentar su cuota de productos en el mercado de manera sostenible. Y es importante porque radica, por tanto, en las capacidades y recursos de la empresa para potenciar estrategias más eficaces, establecer una comunicación eficiente con sus clientes y generar un valor en su sector. Hay varios tipos de competitividad. Competitividad económica relacionada con los aspectos de la cadena de suministros y producción, que permite a la empresa ofrecer precios más competitivos. Competitividad sistemática, que hace referencia a la capacidad de una compañía para establecer relaciones sólidas y eficientes con los diferentes grupos de interés. Competitividad estructural, que tiene que ver con la estructura interna según la cual opera y se organiza la empresa. Puede brindar grandes ventajas frente a otras empresas del mismo sector. Luego tenemos la globalización económica. La globalización es la expansión de la actividad económica más allá de las fronteras nacionales a través del movimiento de bienes, servicios y factores. La presencia del fenómeno de la globalización nos señala, al menos en teoría, mercados más desafiables, un entorno más competitivo y la exigencia de definir una estrategia competitiva para sobrevivir. Esto es un curso de acción que permite a la empresa conseguir y defender una posición sólida en el mercado. La globalización ha puesto al alcance de cualquier empresa los mismos recursos competitivos. Tal circunstancia solo es salvada en parte mediante alguna protección de índole legal o la construcción de determinadas barreras que no siempre son confiables ante los rápidos cambios de las tecnologías. Con esto quiere decir que ya no hay empresas que se asegure su éxito, ya que los mercados abiertos han hecho que cualquier persona pueda comprar en cualquier parte del mundo. Así que las empresas tienen que estar a la vanguardia en sus procesos para poder mantener la competitividad. ¿Cuáles son los efectos y beneficios de la globalización? La globalización tiene dos efectos principales: mejora de vida en los países en desarrollo y acceso a libre comercio. El principal beneficio de la globalización es que abre las puertas al comercio libre entre las naciones, lo que permite un mayor y mejor acceso a mercados que antes estaban cerrados. El beneficio es inmediato, no a largo plazo, y de eso se aprovechan sobre todo las industrias de los países en desarrollo. Pero también tiene su parte negativa, ya que aumenta la brecha salarial, porque muchos países se verán con preferencia respecto a otro que no tenga mucha competitividad. Reducción del empleo por la automatización. Esto pasa en los países más desarrollados. Para reducir los errores humanos, automatizan todos sus procesos y dejan de utilizar mano de obra. Relación de la administración con la calidad y competitividad. En la actualidad, la competencia económica generada por la globalización ha llevado a las empresas a tomar una orientación hacia el mercado. Una empresa orientada al mercado se esfuerza por mejorar el nivel de satisfacción de sus clientes mediante una continua mejora de todas sus operaciones. Y en este punto la calidad juega un papel decisivo como factor de la mejora continua que implica competitividad. La administración de la calidad total en este momento obedece al impulso de las necesidades y deseos del cliente. El diseño como factor esencial del mundo moderno, caracterizado por una práctica eminente, creativa y vinculado con múltiples campos del conocimiento, debe estar atento a los problemas de los clientes y los cambios en las necesidades a otros departamentos de sus organizaciones, como los de marketing, planeación de productos, ingeniería, publicidad, contabilidad y producción. Agradezco su tiempo, muchas gracias, buenas noches.